Eguardión y bienvenidos a ETV y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Una entrevista en la que hoy, sobre todo, vamos a hablar del euskera, porque para ello tenemos en este plato a Patxi Baztarrika, viceconsejero de Política Lingüística. Ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. La primera pregunta, ¿destinar 335 millones al euskera es o no despilfarrar dinero? Para nada, porque es invertir en convivencia, es invertir en una mayor igualdad de oportunidades de uso entre las dos lenguas oficiales que tenemos en nuestro país y, en definitiva, es invertir en que la libertad de opción lingüística sea efectiva, no solo sea una declaración de intenciones, sino que efectivamente esa igualdad de estatus legal que tienen nuestras dos lenguas oficiales, pues también progresivamente cada vez se transforme o se convierta más en una igualdad social, ¿no? Para eso hay que remover muchos obstáculos que hacen que exista ese desequilibrio entre las dos lenguas oficiales, para que efectivamente quien quiera utilizar el castellano pueda seguir haciéndolo como ahora puede hacerlo y lo hace, y que quien quiera utilizar el euskera pueda hacerlo también sin ningún tipo de dificultad. Hay que remover obstáculos y hay que hacer políticas de fomento, de normalización del uso del euskera, tal y como es el deseo de esta sociedad, que desde el año 82, que se aprobó la ley de normalización del uso del euskera, con un elevado nivel de consenso social y político se ha ido desarrollando y ha ido mejorando de manera permanente el uso del euskera. Es una inversión en convivencia. ¿Y qué le contestaría a Iñaki Oyarzábal, que al hablar de esas ayudas económicas para el fomento del euskera decía que era, y voy a leer literalmente, una salvajada de millones con escasos resultados? Yo creo que es una declaración absolutamente fuera de lugar, porque los resultados, por una parte, no es ninguna salvajada. Hay que tener en cuenta que la inversión que esta sociedad y los poderes públicos, el gobierno vasco en concreto, ha venido haciendo durante estos 30 años en la Comunidad Autónoma de Euskadi, supone un 1,20% de su presupuesto global. Cuando hablamos de los millones de euros, estamos hablando del 1,20%. Por tanto, ninguna salvajada invertir en más igualdad el 1,20% de presupuesto. Pero es que además los resultados están a la vista. Y la sociedad vasca, tanto los vascohablantes como los no vascohablantes, han hecho una apuesta para esta inversión que ha dado unos resultados que esa sociedad vasca se merece saber. Y es que hoy en el mundo, una de las referencias más avanzadas como proceso de revitalización de una lengua minorizada, que coexiste o convive con una lengua hegemónica tan poderosa como en nuestro caso es el castellano, una de las experiencias más avanzadas, por no decir la más avanzada, las más avanzadas, que se estudian en los foros universitarios, en diferentes foros en el mundo, es precisamente el caso del euskera. Porque el caso del euskera ha puesto de manifiesto que es posible revitalizar una lengua minorizada que convive con una lengua hegemónica, como digo, tan vigorosa como es el castellano hoy a nivel mundial, y además ha puesto de manifiesto más o menos qué es lo que hay que hacer para que eso de la revitalización de esa lengua no sea una quimera, sino que sea un objetivo perfectamente alcanzable. Y el caso del euskera nos demuestra que siempre que se combine un marco legal adecuado, de protección legal, una política lingüística activa, dotada de recursos suficientes, tanto humanos como materiales, económicos, etcétera, no salvajadas, sino recursos económicos necesarios, y una adhesión, una voluntad, como diría, gogoa, diría en euskera, ¿no? esa adhesión definitiva de la ciudadanía con relación a esa lengua, que es el factor principal, lo más decisivo. Siempre que esos tres factores vayan de la mano, es posible esa revitalización. Y eso, el caso que demuestra eso de una manera apabullante es precisamente el caso de euskera, que aquí, hace 30 años, solo 1 de cada 5 conocía el euskera. Hoy el 37% conoce el euskera. Solo 1 de cada 5 jóvenes menores de 25 años conocía el euskera. Hoy más del 71% de los jóvenes de menores de 25 años conoce el euskera. Y hoy el euskera es una lengua utilizada en los medios de comunicación, en la educación, en la universidad, en la administración, en tantos y tantos sitios, no digamos nada en la acción cultural. Bueno, pues es una lengua
que ha ido ganando ese terreno. Por tanto, tiene resultados realmente, yo diría que espectaculares, lo cual no quiere decir que hayamos ganado el futuro. Lo que hemos ganado es el que hayamos llegado hasta aquí, que una lengua que iba en declive haya dado la vuelta y se ponga en la otra dirección, hacia arriba. El futuro va a depender de lo que hagamos, porque tenemos problemas y tenemos retos y tenemos nuevas situaciones a las que tenemos que hacer frente. Una y otra vez hablamos del bilingüismo y yo me gustaría hablar sobre cuál sería el estado del bilingüismo deseado por Patxi Baztarrika. ¿En qué situación debería estar? Vamos a ver, en la línea de la pregunta que me haces, te tuteo, ¿verdad? Claro. Sí. Hay veces que se suele decir que es imposible una sociedad con un bilingüismo perfecto, simétricamente perfecto, absolutamente perfecto. Y es cierto, eso difícilmente es alcanzable. Difícilmente todas las personas bilingües conocen ambas lenguas con el mismo nivel de competencia de uso. Difícilmente en todos y cada uno de los espacios y ámbitos, tanto geográficos como funcionales, puede existir el mismo nivel de uso de dos lenguas, etcétera, etcétera. Por tanto, esa situación de bilingüismo absolutamente equilibrado posiblemente es más un deseo, como lo es la justicia social, un horizonte hacia el que hay que trabajar, pero sabiendo que más que tener ese horizonte, o junto con ese horizonte, hay que ir planteando objetivos más alcanzables y más pegados a la realidad. En esa situación, la situación de bilingüismo que yo aspiro en este momento, por situar un objetivo a unos años vista, sería el de una sociedad formada por ciudadanos bilingües, una sociedad en la que no haya monolingües, en este caso monolingües erdaldunes. Afortunadamente todos los vascohablantes son cuando menos bilingües. Por tanto, una sociedad en la que los ciudadanos, si quieren, puedan hacer uso de cualquiera de las dos lenguas, y una sociedad en la que haya lugar natural y normal para ambas lenguas oficiales, de manera que nos podamos entender con que una lengua pueda ser de mayor uso en determinados ámbitos, la otra lengua pueda ser una lengua de mayor uso en otros ámbitos, una lengua que algunos ciudadanos utilizan más que otra según quién sea el interlocutor, según cuál sea el ámbito de uso, y que en el caso de otros ciudadanos, pues esa prevalencia de una lengua sobre otra varía. Es decir, que se pueda dar una convivencia entre ambas lenguas sin que nadie, ningún ciudadano, se vea obligado a cambiar de lengua. Hoy, en este momento, en nuestra sociedad, debido a la situación de desequilibrio que existe entre las dos lenguas, en muchas ocasiones, personas que desearían utilizar el euskera se ven obligadas, abocadas a cambiar de lengua y a no poder utilizar el euskera, precisamente porque todavía estamos lejos de esa sociedad de ciudadanos bilingües. Esa es la situación que hay que cambiar. No se trata de sustituir ninguna lengua, no. Yo no concibo una sociedad vasca, una Euskadi, en la que no haya lugar para ambas lenguas, las dos lenguas, el euskera y el castellano. Se trata de que nadie se vea obligado a cambiar lengua y nadie se sienta extraño por utilizar una lengua u otra. Es hacia ahí donde tenemos que caminar. Hoy vivimos yo diría que en una asimetría perfecta entre ambas lenguas, un desequilibrio perfecto entre ambas lenguas. A ver si podemos caminar hacia un horizonte de una simetría imperfecta, de un equilibrio imperfecto, de acuerdo, imperfecto, pero equilibrio y simetría. Y en ese camino, precisamente, quiero hablar de la situación de los euskaldunberris a raíz de la iniciativa de Positivity. Hemos podido escuchar a algunos de ellos. Escuchábamos a Reyes Prados en la tercera campaña, si no me equivoco. Sí. Ahora se acaba de estrenar la cuarta campaña. Y si hay un término que suelen repetir, una sensación que suelen repetir más de una vez ellos, hace unos días se les escuchaba decir que todavía les pasa que el principal impedimento para usar el euskera es que les da vergüenza usarlo, porque normalmente la gente que habla euskera lo habla muy bien o no lo habla. ¿Qué le pasa a la gente que está en ese punto medio? ¿Cómo podemos hacer los euskaldunes para facilitarles a ellos también la integración? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que entender que en una lengua hay diferentes niveles de usuarios
y hay diferentes niveles de competencia lingüística también por parte de los usuarios. Tenemos que entender que eso es lo más normal del mundo. Tenemos que entender que para que el euskera tenga un futuro sólido, es necesario que no sea primera lengua de cada vez menos gente, sino que no sea de menos gente y a poder ser sea primera lengua de más gente. Pero también tenemos que entender que el euskera, como lengua no normalizada y dada la situación sociolingüística de desequilibrio en la que vive, precisamente si quiere ir hacia la normalización necesita más hablantes. Y hay que entender que esos nuevos hablantes son hablantes cuya primera lengua no es el euskera, sino que es el castellano. Y que no pasa nada porque esto sea así, sino que no solo no pasa nada, sino además chapeau y aplausos para todas aquellas personas que teniendo el castellano como primera lengua dan el paso de adquirir el euskera como segunda lengua, bien a través del sistema educativo, bien a través de los euskaltegis, aprendiéndolo en edad adulta, porque todos ellos contribuyen a que esta sociedad sea más bilingüe y contribuyen a que quien quiera utilizar el euskera pueda hacerlo. Pero claro, quien adquiere una lengua como segunda lengua y no como primera lengua, en unos porcentajes muy elevados, y especialmente si vive en una sociedad como la nuestra en la que el uso social del euskera todavía es un uso muy inferior a lo que es el del castellano, las personas que adquieren esa segunda lengua tienen un nivel de competencia en esa segunda lengua normalmente inferior a la que tiene la primera lengua. Por tanto, los vascohablantes de origen, los que tenemos la suerte de conocer el euskera desde el hogar, desde la infancia, lo que tenemos que hacer no es estar permanentemente llamando la atención sobre las supuestas mayores o menores incorrecciones. No. Lo que tenemos que hacer es precisamente animar a que todas las personas que conozcan algo del euskera lo utilicen. Tenemos que dejar a un lado esto de estar, entre comillas, corrigiendo y sustituir el corrector, en este caso, por el animador, por la persona que anima a todos aquellos que saben euskera a que lo utilicen. Porque, a ver, el peor euskera es el que no se utiliza. Y todo euskera que se utilice es un euskera que contribuye a un mayor uso del euskera y a la larga también va a contribuir a una mayor calidad del euskera. Porque aquí no hablamos tanto de una lengua como hablamos de hablantes, de personas. Y ahí ningún hablante sobra. Eso le iba a decir, porque de alguna manera sí que a veces parece que somos nosotros nuestros propios enemigos, porque el hecho de ser bilingües suele provocar que en una situación en la que un euskaldunberri quiere que hables en euskera con él, muchas veces los bilingües acabamos hablando en castellano porque pues acaban diciendo que bueno, pues te da pereza como estar precisamente corrigiéndose. Y no sé si eso también deberíamos de cambiarlo nosotros, hacer nosotros muchas veces más esfuerzo que ellos incluso. Sin duda, sin duda. Y una actitud positivity, por ejemplo, nos conduciría a eso. Con positivity precisamente lo que queremos hacer es una invitación a que todas aquellas personas que conocen el euskera lo utilicen en la medida en que puedan utilizarlo, en la medida en que ellos mismos quieran, pero que lo utilicen, que no dependa del grado de conocimiento que tengan de la lengua. Nosotros necesitamos hablantes avanzados, lógicamente, como cualquier lengua que pretenda ser una lengua normalizada y con vitalidad. Necesitamos hablantes avanzados, con competencia avanzada, quiero decir, pero necesitamos hablantes también no avanzados. No podemos pretender que todo el mundo tenga EGA. El objetivo no es aprender euskera para tener grandes conocimientos gramaticales. No. El objetivo es que la gramática, los conocimientos gramaticales, etcétera, sean simplemente un instrumento para poder comunicarse en euskera. Y poder comunicarse en euskera no exige tener un grado de corrección de no sé qué nivel para hacerlo, ¿no? Simplemente se trata de utilizar, porque la única manera, además, de poder aprender realmente una lengua, como sabemos todos aquellos que hemos hecho el esfuerzo de tratar de acercarnos a una segunda, una tercera lengua, la única manera, no hay otra, es utilizar y utilizar, hablar y hablar. Y precisamente cuando no se tienen entornos en los que se puede utilizar es cuando se hace más difícil aprender con un nivel más elevado una lengua, ¿verdad?
Quiero hablar ahora de las ayudas económicas a los medios de comunicación, un tema que ha generado polémica en las últimas semanas. El uso del criterio en euskera, irismena, o lo que vendría a ser algo así como la implantación o el alcance, ese criterio, el uso de ese criterio ha generado diversas reacciones. No sé si se mantienen en la aplicación de ese criterio para elegir cómo repartir esas ayudas económicas. Sí, empezando por el final. Nosotros nos ratificamos, lógicamente, en el criterio del alcance, el criterio de la implantación de un medio de comunicación como un criterio a favorecer a la hora de distribuir las diferentes ayudas entre los diferentes medios de comunicación, por una sencilla razón. Porque el criterio del alcance de la implantación es el criterio del uso del euskera. El gobierno tiene la obligación, desde mi punto de vista, de seguir apoyando, como no, a los medios de comunicación en euskera, porque tiene la obligación de hacer políticas activas de fomento y de promoción del uso del euskera. Los medios de comunicación es un ámbito muy importante. Todos los medios de comunicación en euskera, sin excepción, son extraordinariamente importantes para incrementar el uso del euskera en la sociedad, porque los medios de comunicación son un producto de consumo muy importante en nuestra sociedad. Por tanto, todos, sin excepción, desde Berria hasta el medio de comunicación más pequeño en lo que a su ámbito de implantación se refiere, todos ellos son importantes. Pero son importantes en la medida en que tengan consumidores, en la medida en que tengan lectores. Porque aquí el objetivo del gobierno es precisamente fomentar el uso. Es decir, el objetivo es que aquellos medios de comunicación que acierten en crear, distribuir productos comunicativos de consumo que cuenten con la aceptación de los lectores, tengan prioridad a la hora de la distribución de las ayudas respecto a aquellos que lo consiguen en menor medida. El principio del alcance o de la implantación no es otra cosa que eso, porque se trata de tener en cuenta, por una parte, la tirada o el número de ejemplares que distribuye un medio de comunicación con el número de personas vascohablantes del ámbito de distribución de ese medio, de manera que se pueda analizar el grado de alcance o de implantación que pueda tener ese medio entre sus posibles clientes, consumidores potenciales, no en el conjunto de la población, sino en los posibles clientes potenciales. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante, así como antes decía que lo importante es el hablante, y lo que tenemos en nuestro frontispicio es precisamente el hablante, no la lengua como tal. En este caso, lo que tenemos nosotros en el horizonte del objetivo es precisamente el lector o la persona lectora, y no el producto como tal, sino dar prioridad a aquellos productos que satisfagan el deseo, el interés precisamente de los lectores, ¿no? Y bueno, este es un principio, un criterio que nosotros estamos plenamente convencidos que es adecuado, que es acertado. De hecho, este año, cuando se ha aplicado este criterio, ha habido sectores de los medios de comunicación, incluso algunos que en la distribución de los recursos este año se les ha asignado menos cantidad que el año pasado. El caso de Berria, que es lo que ha generado mucha polémica. No, pero ha habido medios de comunicación locales, de ámbito local, por ejemplo, y a pesar de todo han valorado positivamente este criterio, porque efectivamente, Berria es el medio de comunicación que ha hecho una valoración negativa una vez de que haya conocido que este año se le había asignado una cantidad inferior en esa distribución de las ayudas, que nunca se puede saber hasta que se hagan cuánto le puede salir a cada medio. Y luego ha sido, yo creo que claramente, la izquierda abertzale, pues que ha aplicado un poco la política del todo es bueno para el convento, en el sentido de que se ha utilizado esta cuestión pues para tratar de erosionar al gobierno y para tratar de erosionar la política lingüística del gobierno, cuando aquí lo que nos hace falta para nada son dinámicas de enfrentamiento, no son dinámicas de confrontación, sino son dinámicas de cooperación y de colaboración entre lo público y lo privado, entre lo que se denomina euskalgintza institucional y euskalgintza social,
Y en esa tarea estamos, y en esa tarea vamos a seguir. Nosotros de ese ámbito de colaboración y de cooperación no vamos a salir, porque sabemos que es estrictamente necesario que haya mucho trabajo en común entre los poderes públicos, la iniciativa social, y que tenemos muchas cosas que debatir. De hecho, venimos de ahí. Durante todo este tiempo también hemos debatido mucho sobre estas cuestiones. Y en la aplicación del criterio del alcance se pueden mejorar algunas cosas, y desde luego nuestra actitud es la de nos ratificamos en el criterio porque queremos impulsar el uso del euskera y queremos impulsar el consumo de los medios de comunicación en euskera, y desde luego nos ratificamos en nuestra actitud de colaboración y de cooperación con los propios medios de comunicación en euskera a la hora de hablar incluso sobre las maneras de aplicación de ese criterio, porque hay muchas cosas que lógicamente se pueden mejorar. Patxi Baztarrika, hemos pasado ya el tiempo que teníamos para la entrevista, así que tengo que despedirla ya, pero ya le aseguro que me han quedado muchos temas sobre la mesa, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko etortzeagatik beti bezala. Bai, nahi duzen arteta, eskerrik asko zuei. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Volveremos mañana a las 12 menos cuarto con la entrevista del día. Ordura arte, uno naizan. Agur.